Hola de nuevo compañeros de lucha, bienvenidos a un nuevo laboratorio de física y en este sí que la vamos a sacar del estadio. Vamos a medir nada más ni menos que la aceleración de la gravedad. Es decir, nos vamos a poner en los zapatos de Galileo cuando en 1500, 1600 aproximadamente, él sobre la torre de Pisa dejaba caer objetos y marcaba el tiempo y distancia que estos recorrían. Nosotros pues básicamente no lo vamos a hacer a ese nivel, pero sí vamos a lidiar con esas condiciones manuales con las que sufrió Galileo para básicamente encontrar ese valor. Sí, manualmente con un cronómetro, con una esfera, con un metro, vamos a hacer esa medida, ¿sí? Con distancias no muy grandes, sino que sean más asequibles para nosotros poder medirlas. Así que no siendo más, pues que se nos estalle el cerebro con esa guía que de todas maneras no es muy difícil y se darán cuenta. Vamos a ver la guía. Bueno compañeros, aquí tenemos a nuestra guía Laboratorio 4, cálculo de la aceleración gravitacional terrestre mediante la caída de un objeto. Bien, nos damos cuenta que existe un objetivo general y unos específicos, se los encargo, por favor léanlos. He ahí el objetivo de esta práctica, valga la redundancia. Tenemos, como les comentaba, unos materiales muy sencillos, porque es que sinceramente el laboratorio es sencillo. Aquí es cuestión de tener es como la precisión en la medida del tiempo, porque realmente con lo que vamos a trabajar es con una cinta métrica o metro de construcción, con una cinta adhesiva, con un cronómetro, ¿cierto? Y con una esfera, una canica, ¿sí? Básicamente. De tal manera que el planteamiento del problema, pues como ustedes se dan cuenta y se dedican a leer, ¿no? El asunto aquí es hacer este montaje en la figura que estamos viendo. En este montaje es como si usted, por ejemplo, tomara la cinta métrica y la pegara a la pared o a un poste. Detectara unos umbrales de altura, por ejemplo aquí destaco a 0,5 metros, a 1 metro y a 1,5 metros, ¿cierto? De tal manera que dejemos caer libremente a esa canica desde esa altura. Cuando hablo de dejar caer libremente, significa que la velocidad inicial es 0. Y apenas se libere la canica, se marca o se inicia el cronómetro, el cual es finalizado cuando la canica golpee el suelo. Esto hay que hacerlo de una manera muy sincrónica o simultánea, acorde a usted suelta y oprime el botón del cronómetro. Ese es el éxito. Si usted logra de alguna manera adquirir esa sincronización entre liberar la esfera e iniciar y parar el cronómetro cuando ella golpee con el suelo, pues básicamente será el éxito para usted acercarse al valor de la gravedad teórico que en un momento les voy a decir. Aquí por lo pronto en la tabla, que más adelante les voy a decir que diligenciemos, en esa tabla se exigen 5 medidas para cada altura, 5 mediciones de tiempo, pero si usted considera necesario hacer al menos 10 por cada altura, hagámoslo. Por lo pronto son 3 alturas, la medida 1 es desde 0,5, la medida 2 es desde 1 metro y la medida 3 es desde 1,5 metros. Para cada uno de ellas mínimo, insisto, 5 medidas. ¿Sí? De tal manera que su montaje pues dependa de estos materiales, pues ya los había nombrado, pero aquí están. Usted manejará otro celular, ¿cierto? Un cronómetro si quiere, un reloj cronómetro, la canica, la esfera, 1 metro de construcción, o puede manejar una cinta métrica como les decía. ¿El objetivo cuál es? Voy a mostrarles. Yo hice el experimento para que ustedes se guíen muy bien y sobre todo aprendan a registrar muy bien el tiempo. Así que vámonos ya. Antes de iniciar con las medidas, por favor tengamos muy claro cómo se debe manejar el cronómetro. Este cronómetro, por lo general la mayoría de los celulares, funciona con medidor de minutos, que es esta zona, y segundos. Este punto es el punto decimal o la coma decimal. Esta cifra que viene acá sería el decimal, la décima decimal, décima decimal, y esta sería la centésima decimal. Hay algunos que traen hasta milésimas, sí, pero bueno, para este estaría bien. Entonces pilas con eso. Esta zona es la de segundos, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 1,2, 1,34 y así sucesivamente. Ya cuando pasan los 60 segundos, pues pasa el primer minuto, ¿sí? Entonces tengan muy claro ese asunto, ¿no, compañeros? Si no vayan a creer que están midiendo segundos cuando ni siquiera sabemos cuánto ha pasado, y realmente nosotros en nuestra conciencia debemos tener claro muy bien que es un segundo.
Ahora, después de hacer eso, elegimos la canica, ¿sí? De esta manera para que corte el viento. Tiene que ser una canica muy pequeña y que tenga una simetría regular, así como una esfera. Bueno, entonces ubicamos a la esfera en 0,5 metros y la liberamos. Y insisto, hay que tener cuidado con la repetización del cronómetro. Entonces, de ser así, apenas la liberamos, iniciamos y suspendemos de inmediato apenas golpee el suelo. Entonces, iniciamos. Fíjense que nos acaba de dar más o menos en mi repetización, ¿cierto? Sin embargo, ustedes con su ayudante pues pueden hacerlo más seguro, y además pues se solicitan 4 medidas más. Esta sería la primera, se necesitan 4 más según la tabla. Pero si pueden agregar unas 10 y ustedes seleccionan las que más se parezcan, entonces sería excelente. ¿Listo? Entonces ese sería el tiempo para 0,5 segundos. Sucesivamente vamos a hacer para 1 metro, que serían 100 centímetros. E iniciamos la medida. Si no lo hice mal, nos daría 0,39 segundos. 0,39. Miren que no tarda ni siquiera un segundo. Ténganlo en claro. Ni siquiera un segundo. Lo que sí es cierto es que la medida del tiempo obviamente va aumentando porque le estamos dando más altura. Y finalmente nos vamos a medir 1,5 metros. Liberamos la esfera y paramos. 0,052 segundos. ¿Sí? Ni siquiera, o sea, estamos analizando medio segundo, desde 1,5 metros, medio segundo, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a hacer las repeticiones y se darán cuenta cuáles son las mejores y son las que van a tomar para su registro. Bueno, compañeros, llevando a feliz término las mediciones de ese laboratorio, yo por ejemplo aquí tengo algunas, ¿sí? Tengo algunas, pero reconozco que no me comprometí mucho con la medición, porque realmente quiero que la medición correcta la hagan ustedes, ¿sí? Entonces logré capturar ciertos datos, como se tienen en cuenta, para 0,5 metros, 0,31 que fue el primero que ustedes vieron ahí, después 0,25, 0,26, 0,30, 0,28, ¿sí? Bueno, son datos que incluso lo que les decía tomé, pero no los tomé con juicio. Yo pude haber sido más preciso, pero la verdad prefiero que sean ustedes los que me digan cuáles son los datos reales, ¿sí? De aquí nos interesa, si nosotros medimos 5 veces para cada altura, pues hacemos la sumatoria de esos 5 datos y los dividimos entre 5 y nos daría el promedio. Pero si ustedes lo hacen 10 veces, que me parece a mí que estaría excelente, entonces los sumamos y los dividiríamos entre 10, de tal manera que vamos a obtener una pareja ordenada del primer punto, que será 0,5 y 0,28, ¿sí? Y lo mismo hacemos para 1 metro, con los respectivos datos que logremos registrar, ¿sí? 1 metro y 0,40, 1,5 y 0,48. Estos son los promedios que a mí me dieron. Pero insisto, mis medidas no fueron muy buenas y lo hice a propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean ustedes los que me den los valores según su precisión. Ya después de ustedes calcular esos 3 datos como mínimo, ¿sí? Esos 3 datos como mínimo. Pero si ustedes quieren medir algunos más, entre ellos ustedes pueden agregar este dato, pueden agregar 0 altura. Pues desde 0 altura la esfera no cae, o sea que significa que implica 0 tiempo, o sea que podemos agregar un cuarto punto y tiene toda la lógica. Si no tiene altura, pues no va a recorrer ninguna distancia y mucho menos va a tardar un tiempo en hacerlo, o sea que aquí tendríamos un cuarto punto. Aparte de los 3 que tenemos, tendríamos un cuarto punto que sería el 0,0. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes hacen esa gráfica computacionalmente ya en el análisis, probablemente van a obtener esta gráfica, ¿sí? Tomando ese punto 0,0 que les acabo de dar, ¿sí? 0 tiempo, 0 distancia. Por lo general en cinemática siempre se permite que el eje horizontal sea la variable independiente, que sea el tiempo, y la distancia, que sea la dependiente. Ustedes posiblemente van a encontrar una gráfica así, una función cuadrática, ¿sí? Un estilo de parábola función cuadrática, y tiene mucha lógica, ¿saben? Porque si ustedes recuerdan las ecuaciones de Galileo, ¿cierto? Según la teoría, mire que una de ellas dice así: altura final igual a altura inicial más velocidad inicial más un medio por la aceleración por el tiempo. Si es cierto que vamos a medir la aceleración de la gravedad, también es cierto que nosotros vamos a recorrer una distancia final, y esa distancia final se recorre cuando la esfera avanza.
O sea que esta distancia que ustedes ven aquí, este YF, lo podemos llamar H, y esa será la distancia que avanza la esfera. ¿Quién es esa distancia? 0,5 metros, 1 metro, 1,5 metros, 0 metros, o si usted puede hacer más medidas, pues las agrega, ¿sí? O sea que esa sería nuestra distancia recorrida. Esta distancia inicial recorrida, pues realmente la consideramos como 0. No hay ninguna distancia inicial recorrida porque no hemos puesto en movimiento a la esfera. Entonces significa que este término podemos cancelarlo. Esta velocidad inicial, como se dieron cuenta ustedes, es caída libre. Y cuando hay caída libre, la velocidad en todos los lanzamientos ni siquiera son lanzamientos, sino que se libera la esfera. Y por ende la velocidad sería 0. O sea que si la velocidad es 0, pues multiplicada por cualquier tiempo da 0. Es decir, que del miembro derecho de esta ecuación, el primero y segundo término se hacen 0 y únicamente va a quedar como válido el tercer término. Aquí se analiza el signo más porque el movimiento es acelerado. Parte de una velocidad 0 y va a adquirir una velocidad final a causa de la gravedad, que será la aceleración para este caso. Es decir, que nuestra ecuación evidentemente es esta. Esta es la ecuación de movimiento de caída libre, ¿sí? De ahí, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa calcular la gravedad, ¿sí o no? Eso es lo que nos interesa. Y será súper fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los pares de datos altura y tiempo. Un medio es un número. O sea que aquí podemos despejar a la gravedad. Y nos quedaría el despeje así, miren. Despejamos a la gravedad hacia la izquierda, hacia la derecha, como quiera. Y los términos que están al lado de ella van a pasar al otro lado, ya sea a dividir o multiplicar. Y fíjese que nos quedó que la gravedad depende de la distancia que se haya recorrido con respecto al tiempo que tardó en hacerlo. Eso era lo que medía Galileo en ese tiempo. Y esa fue la clave para él encontrar ese valor de la gravedad. Entonces aquí, ¿qué se necesita? Pues se necesita que usted llene la segunda tabla. ¿Y cómo la llena? Pues ya tomaría los datos promedios, que son los que yo le mostré a usted en la segunda columna, y empieza a hacer las combinaciones. Según esta fórmula, entonces empecemos a hacer las combinaciones. Para 0,5, ¿cuánto tiempo es? Pues miremos, según los datos que yo tengo aquí mentirosos, porque son datos mentirosos. Entonces para 0,5 tendríamos 0,28. Listo, entonces ¿qué hay que hacer? Entonces quedaría de esta manera. Quedaría aquí 0,28, según lo que revisamos en la tabla 1. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a colocar aquí donde está H, la vamos a reemplazar por 0,5 a H, ¿cierto? Por 0,5. Y al tiempo lo vamos a reemplazar por 0,28 y después lo le damos al cuadrado. Haciendo la multiplicación de 0,5, que es la altura, por 2, pues 0,5 por 2 daría 1 metro. Y 1 metro dividido entre 0,28 que está elevado al cuadrado, eso nos va a dar 12,75. Eso es lo que nos va a dar. 12,75. Obviamente esto tiene la unidad de metros por segundo elevado al cuadrado. Básicamente es eso, compañeros, ¿sí? Y lo mismo se hace para el otro valor. Creo que el dato mentiroso era 0,28. No me acuerdo. 0,30 y algo. Sí, el otro dato mentiroso que yo puse ahí, 0,40, perdón. ¿Sí? Entonces ahí empezamos nosotros a meter esos datos mentirosos y a calcular la gravedad. Mire que esa nos da 12,75, comparándola con el valor teórico y comprobado con sensores, con la última tecnología de hoy en día, que es 9,82. Sin embargo, nosotros estamos haciendo el papel de Galileo. A él también le tocó así con las uñas, así como lo estamos haciendo nosotros. Así que no se depriman si no les da 9,82. Al contrario, eso evidencia que sinceramente la ciencia es inexacta, la física, ¿sí? Y sin embargo, quiero que ustedes se den cuenta de que la ciencia hasta el día de hoy no es gratis. La gente ha sufrido, así que valórenla. Bueno, y eso tendrían que hacer. Ya después de que tengan las tres gravedades acá con los pares de datos, entonces usted lo que hace es sumarlas, ¿cierto? Y dividirlas entre 3. Y con eso va a conseguir un valor experimental promedio. Y ese valor experimental promedio usted lo va a ingresar acá a esta fórmula, a la fórmula del porcentaje de error, para ver a qué porcentaje de discrepancia se encuentra usted con respecto a la gravedad de la literatura, la gravedad teórica. Entonces lo que tienen que hacer aquí es 9,82 menos el valor promedio que consiga allá, después de promediar esos 3 que le estoy mencionando, dividirlo entre el teórico y multiplicarlo por 100. Encontrará un error del 20%, del 10%, del 15%, del 40%, lo que sea.
Pero lo importante es que usted se caiga en cuenta lo difícil que es uno con las medidas y si no tiene los instrumentos o si no tiene como la disciplina del caso, ¿no? Y bueno, aquí pues les dejo la actividad, por favor tomen fotografías donde ustedes aparezcan, graben un video si quieren. Bueno, ustedes ya saben cuál es la cuestión de esto, pero sin embargo me interesa que por favor esta gráfica la hagan. Sí, por eso ahí les recomiendo a GeoGebra o a Excel, cualquiera de los dos está excelente. Si por ejemplo, si ustedes usan el caso de Excel, aquí tengo por ejemplo una hoja de Excel. Entonces recuerden, la variable independiente es el tiempo y la dependiente es la distancia. Entonces pueden tomar ese cero, ¿no? Entonces para cero tiempo, pues cero distancia. Después recuerden que aquí va 0,5 metros, después va 1 metro, después va 1,5 metros. Y los tiempos mentirosos, sí, porque son mentirosos, insisto, no se confíe de ellos porque no son. Hágalos ustedes mismos, así sean peores que estos, pero hágalos. Porque obviamente ahí es donde usted se va a caer en cuenta y se va a sentir bien. Más allá de que el resultado sea bueno o malo, lo importante, compañeros, es hacer las cosas, ¿sí? Bueno, en este caso, pues estos serían los datos que yo tengo, sobre todo los del tiempo mentirosos. Ahora, ¿cómo se grafica? Pues seleccionamos, así como les he enseñado en las clases, seleccionamos el conjunto de datos y nos vamos aquí a insertar y nos vamos aquí a gráficos de dispersión con línea de tendencia. Y fíjense, ese sería básicamente el gráfico que acabamos de obtener. Sí, obsérvese que el eje X sería la parte temporal y el eje Y es la altura. Es decir, recuerden que este es el eje el de la altura y este es el del tiempo. O sea, aquí estamos graficando, como se están dando cuenta, estamos graficando tiempo versus distancia. ¿Sí? Tiempo versus distancia. Obsérvese que la parábola, según lo que nosotros hemos analizado de movimiento acelerado, mire que es una curvatura de ese estilo, de un movimiento acelerado. ¿Sí? Entonces, evidentemente aquí cuando nosotros caemos en cuenta, sí, o sea, la caída libre es un movimiento rectilíneo acelerado, porque estamos analizando tiempo versus distancia y nos está dando una parábola, ¿sí? Que define a un movimiento acelerado. ¿Sí? Entonces es una de las cosas que de alguna manera este tipo de experimentos y ejercicios nos sirve para corroborar la teoría que hemos analizado hasta el momento de cinemática. ¿Sí? Entonces, después de esto, creo yo que su tataratatarabuelo Galileo estará orgulloso de ustedes. Y bueno, no siendo más por esta experiencia, hasta aquí llegamos y Dios me lo bendiga, futuros Galileo, futuros Einstein, futuros Newton, que la vida les siga regalando estas oportunidades bellas para aprender más de la ciencia. Chao, chao.